Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. ¿Quiénes le damos la gloria al Señor? Bien, hermanos, los felicito por la asistencia, la disposición. Eso es muy bonito. Vamos a orar porque cada minuto es válido, cada minuto es importante y más teniendo la presencia de nuestra hermana. Gloria al Señor. Acompáñenme en la oración. Padre de la gloria, Padre celestial, Padre bueno, Dios grande, hermoso, fiel, único, maravilloso. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, altísimo en santidad? ¿Quién como tú, que tienes el gobierno? ¿Quién como tú, que tienes la majestad? La gloria es tuya, buen Señor. He aquí tu iglesia, Padre Santo, en este lugarcito en Miami Beach, en North Bay Villas, donde nos gozamos, donde nos deleitamos, en una fiesta constante todo el año, todos los días del año, Señor. Sentimos aquí tu gracia y nos congregamos para alabarte, para bendecirte, para implorarte, Señor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, Señor, también te damos las gracias y la gloria. Bendito Dios, queremos embellecerte esta tarde, esta noche, queremos glorificarte, decirte, Señor, que te amamos, que lo que has hecho con nosotros, Señor, es lo más hermoso. Tú eres, Señor, lo más bello, lo más preciado que tenemos en la vida. El conocerte a ti, cómo actúas, cómo obras, cómo te has manifestado, Señor, cómo te has engrandecido, extendiendo tu mano y enviando palabra todos los días de la vida para enseñarnos que tú vives, que tú existes, que tú reinas, que eres verdad. Glorioso Dios, te damos las gracias por este momento, Señor. Has traído, Señor, a tu sierva amada, a tu ungida en estos tiempos modernos, a nuestra hermana María Luisa, Señor. Pedimos para ella respaldo, pedimos para ella, Señor, salud, largos y largos y largos años de vida, Padre, para que sigamos siendo enseñados y sea para nosotros un descanso el conocer el Evangelio, el disfrutar del Evangelio. Y todo en Dios te lo presentamos y decimos en el nombre glorioso, en el nombre santo de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Les invito a tomar asiento, hermanos. Vamos a cantar un himno a nuestro Dios. Tenemos para cantar en esta noche, iniciamos cantándole al Señor el himno número 235. A todos nos encanta. Cerca de ti, Señor. Himno 235. También para seguir embelleciendo el nombre del Señor. Cantémosle al Dios de la gloria con todo nuestro corazón. Cerca de ti queremos estar siempre, Dios amado.
Honor, gloria y alabanza siempre sean al Creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios. Bendigamos al Señor que vive con todo el corazón. Hermanos, les invito ahora a estar de pie, cantemos coros bien hermosos, porque yo sé que estamos deseosos, ansiosos de recibir, como dice el coro que muchas veces cantamos, la fuente de arriba, fluyendo esta agua de vida que sacia tu sed. A ello vinimos en esta noche, ¿no es así, mis hermanos? Estamos felices por ello. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro número 9, ya que has puesto tu mano en el arado. Cantémosle al Señor con el corazón. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Bendito el Señor de los versos. Te amamos, Padre, Dios, gracias por tu amor. Gracias por esta iglesia. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con amor y devoción, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con amor y devoción, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón, desechando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Bendito y siempre alabado el nombre del Señor. Quienes honramos y bendecimos al Señor. ¿Listos para la enseñanza, mis hermanos? Recibamos con mucha alegría a nuestra hermana María Luisa. Hermana, bienvenida. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. También saludo con mucho cariño a todas las personas que nos van a ver en este video. Un saludo muy especial para todos ustedes, porque yo sé que muchas personas recientes y por primera vez asisten también a ver las enseñanzas, los estudios bíblicos. Así que un saludo, que mi Dios los bendiga a todos. Y le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite nuevamente estar aquí en la labor, en el trabajo, tanto que lo extrañaba porque durante la pandemia, pues las iglesias cerradas, qué tristeza, pero bueno, ahí el Señor nos sostuvo de su mano. Y entonces ya los estudios bíblicos, pues me estaban haciendo falta para estar con ustedes, es tener contacto con la gente. Y bueno, hablar y que me pregunten y yo también, ¿no? Entonces eso me encanta también porque dando la enseñanza, mirando a una cámara, imaginándome allá la gente que oye, que ve, pero no es lo mismo que estar compartiendo con los hermanos. Así que yo le doy gracias al Señor por permitirme nuevamente iniciar con los estudios bíblicos después de esta pandemia que nos trajo tantas tristezas, tantos dolores, pero también hubo muchas emociones también. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a dar inicio aquí a nuestro estudio bíblico para aprovechar el tiempo. Y recuerden que estamos leyendo los Salmos. Estamos leyendo los Salmos y hoy nos corresponde leer el Salmo 73. Salmo 73 vamos a estar leyendo para honrar a nuestro Dios. Y dice:
Ciertamente es bueno para con Israel nuestro Dios, dice, para con los limpios de corazón. Aquí el Señor destacando que los limpios de corazón tienen ese gran beneficio, que Dios sea bueno con ellos. Y por eso nosotros estamos aquí luchando para ser limpios, tener un corazón limpio delante de nuestro Dios. Tener un corazón limpio de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malas acciones, de todo eso, quitarlo, y eso es lo que se dice el corazón limpio. Y dice que nuestro Dios es muy bueno para con los limpios de corazón. El verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, el Señor Jesucristo, que es como el protagonista, el autor de estas profecías, de estos cánticos de los salmos, y él reconocía que dice, casi se deslizan mis pies envidiando. Pero ¿a quién estaba envidiando? Dice que a los arrogantes, que eran tan arrogantes, no creían en Dios, no deseaban el camino del Señor y por el contrario perseguían a aquellos que estaban buscando al Señor. Y sin embargo les veía su prosperidad. Así también hoy en día hay mucha gente que dice esto. Hay mucha gente que dice, conozco mucha gente mala, pecadora y mala y perversa y son millonarios. ¿Y por qué? ¿Y por qué si nosotros estamos buscando a Dios y estamos haciendo lo bueno, lo justo, y nosotros no somos millonarios? Entonces vean aquí lo que dice el Señor, que Él veía eso también. Veía al incrédulo, al arrogante, al enemigo de Dios, y le veía su prosperidad. Sin embargo, esa prosperidad no perdura, es pasajero. Y quizás sea para este mundo nada más, para vivir esta vida. Pero lo más importante es la otra vida que Dios nos ofrece. Lo más importante es a dónde vamos a ir después de la muerte. ¿A dónde estaremos? Con el Señor. Pues aquí eso es lo que estamos nosotros luchando. Estar con nuestro Dios, porque eso es lo mejor. Así que los millones y todo de la arrogancia, del incrédulo, del enemigo de Dios, del que no cree en Dios, se queda aquí con él, perece. Todo perece. Y todo se destruye, todo se acaba. Y después de la muerte entonces les corresponde es un tormento. Bien, entonces decía tuvo envidia, pero no. Dice el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, confían en su dinero, confían en su poder. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, porque como tienen el dinero, pues todo lo consiguen, la estabilidad la consiguen con el dinero. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Eso es todo lo que hace el arrogante, el enemigo de Dios, el que no quiere aceptar o creer que Dios existe. Y en el 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Son los lamentos que él vivió y vive también cualquier persona, hombre o mujer, seguidores de Dios, que le vienen días malos,
y que el enemigo persigue. Dice en el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No quería él nivelarse ni hacer lo mismo que veía en el mundo a hacer aquella gente mala y perversa. El 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando dice que ya entra a tener una comunión con Dios, a conocer a Dios, a meditar en Dios, su palabra, su doctrina, sus promesas, es cuando comprende cuál era el fin de esta gente, de estos impíos, de estas personas que hacen maldad y que no aceptan la existencia de Dios, que no creen en las promesas de Dios y no respetan y valoran al Señor, como lo sucedió en aquella época con el Señor Jesucristo, que su mismo pueblo no creyó. Pero hoy en día nosotros también vivimos estas situaciones. Sin embargo, él dice que después de pensar todo aquello, porque dice que casi resbala por envidiar a los malos, dice que cuando ya entra a tener esa comunión y a conocer a Dios, ya piensa diferente. Y nosotros también pensamos diferente. Porque nosotros ya conociendo al Señor y sabiendo que un día vamos a estar con Él en la eternidad, pues no nos interesa en este mundo si tendemos millones o abundancia o no la tenemos. Lo importante es que con Dios tendremos, eso sí, la paz asegurada, tendremos felicidad, tendremos alegría, tendremos la mano de Dios ayudándonos siempre a levantarnos en todo momento de nuestra vida. Y un día pues vamos a tener la vida eterna. Y eso fue lo que él entendió también, que dice que comprendió el fin de aquella gente. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero aquí vemos también que el Señor Jesús, el Señor estaba hablando, y Él estaba tomando, era la vocería del pueblo. La vocería del pueblo de Dios, de los creyentes. La vocería de nosotros. Él estaba tomando allí, hablando y haciéndose pasar por las debilidades, errores del ser humano. Y él se hacía pasar y decía, es que eso es lo que sentirá mi pueblo, mis creyentes, mis seguidores. Eso lo van a sentir un día. Van a ver la prosperidad de los malos y van a decir que ¿por qué? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Y por qué ellos que siguen mi camino están más o menos viviendo la vida aceptable y llena de carencias? Entonces aquí por eso dice que tan torpe era yo. Cuando él dice que él era torpe, el Señor Jesús no era el torpe. Nosotros, los creyentes, el pueblo que él formaría, la iglesia de él, éramos los torpes. Por estar pensando estas cosas y haciendo estas comparaciones con el mundo, con la gente que no tiene a Dios. Dice en el verso 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Bendito el Señor, que eso es lo que nosotros también estamos anhelando. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a nuestro Dios. ¿A quién tenemos en los cielos? Tenemos a nuestro Dios. Por lo tanto, ¿para qué vamos a desear cosas en la tierra? Porque eso perece. Y cuando nosotros nos vamos, nada nos llevamos. Entonces, mejor vivir con Dios. Mejor conocer
el camino de Dios y vivir y tener armonía y comunión con Él. Eso es lo mejor. El verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gloria a Dios. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Bendito el Señor. Y gloria a nuestro Dios por estas palabras alentadoras que nos sacan de la incertidumbre, que no permiten que en nosotros, en nuestro corazón, exista lamentos. Decir lamento porque yo no vivo en el mundo, pero porque yo tenía que venir a esta iglesia, pero porque yo tenía que conocer, porque tenía que escuchar a Dios y que Dios me comprometa y que Dios me promete y que me dice que tengo que estar aquí, porque si no, no me bendice. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he oído gente que decía, no, yo cuando estaba en el mundo, cuando hacía el pecado, yo como que vivía mejor. Y ahora que estoy aquí en la iglesia, entonces tengo una situación precaria. Eso es lo que el ser humano, a veces expresa, pero no se toma el tiempo de profundizar acerca de su vida y acerca de quién es Dios, cuáles son las ventajas de nosotros conocer el camino del Señor. Porque con el camino de nuestro Dios nosotros tenemos todo, somos felices y sabemos disfrutar las cosas que hay en el mundo también, lo que Dios hizo. Sabemos disfrutar de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da, nos ofrece. Lo sabemos disfrutar mejor que si viviéramos en el mundo. Entonces, le damos gracias al Señor porque los salmos son una gran escuela para nosotros, donde aprendemos a orar, aprendemos a cantar y aprendemos a alabar a Dios, a glorificarle, a presentarnos delante de Él. Y fuera de eso, su mensaje que Él nos da, entonces nos alienta nuestra alma, nuestro corazón. Así que vamos a poner hoy nuestro corazón en las preguntas, oídos también a las preguntas y buscar rápidamente en la Biblia los versos para asimismo meditar en el Señor y que usted aprenda, porque nosotros aprendemos de las preguntas, de lo que la gente pregunta, todos aprendemos. Y vamos a dar inicio, ahora sí, a nuestro estudio bíblico en esta noche y gracias a nuestro Dios de nuevo. Así que vamos a estar iniciando con la primera pregunta. Buenas tardes, hermana. Bienvenida aquí a Miami Beach. Nuestro corazón se llena de mucho gozo, de mucha alegría al permitirnos que el Señor nos dé este privilegio de estar ante su presencia. Hermana María Luisa, todos los que nos encontramos aquí reunidos esta tarde somos testigos de que en este lugar quien nos ha hablado es Dios. Dios es el que nos ha hecho promesas y conforme el cumplimiento de Él, conforme sus tiempos, las ha hecho realidad en medio de nuestras vidas. Yo quisiera saber, hermana María Luisa, sabemos que Dios es justo y que Dios es único. ¿Por qué, siendo testigos de que Él ha dado el cumplimiento de cada una de esas promesas en medio de nuestras vidas, hay momentos de que llegan determinadas circunstancias o situaciones en medio de nuestras vidas y el enemigo nos hace tambalear? ¿Qué nos hace falta para que nosotros no le permitamos al enemigo que eso acontezca en medio de nuestras vidas? Nos hace falta es que se nos olviden las promesas que el Señor nos hace. En el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, que es lo que el hermano pregunta, entonces nos desesperamos, nos angustiamos y se nos olvida que existe un Dios poderoso que me ha hablado muchas veces por profecía, por sueños, leyendo la Biblia también,
y que Él me ha prometido que debo confiar, porque el Señor nos enseña, cuando nosotros llegamos aquí, Él nos enseña a vivir la vida recta, la vida justa, una vida bien delante de Él. Y nosotros, bueno, nos convertimos en personas oidoras, escuchamos, pero no nos detenemos a pensar y a meditar esas promesas, esa palabra que Dios nos dice. Y por eso es que en ese momento de la dificultad y la tribulación, entonces viene el desmayo, viene la angustia, el temor, el miedo, la desconfianza. Se pierde la fe, no hay fe en ese momento, no estamos confiando en Dios. Si confiáramos en Dios, nosotros seríamos victoriosos todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Tenemos que confiar y creer, pero es que confiar, ¿qué es? Dios le habló a usted, le hizo promesas. Entonces, en el momento de la dificultad, usted dice, no, esto no tiene por qué suceder, porque a mí Dios me ha prometido esto, lo otro, aquello. Por lo tanto, esto que está sucediendo, pues es obra del enemigo, y yo lo que tengo que hacer es orar y pedirle a Dios, contarle a Dios lo que me está sucediendo. Tengo que hablarle en oración, decirle, Señor, me está sucediendo esto, aquello, esta dificultad tengo, esta tribulación, y tú me has prometido esto y aquello. También a Dios hay que hablarle lo que Él nos promete. Nosotros no tenemos que guardar todo lo de las promesas y tenerlas ahí. Nosotros en nuestras oraciones le recordamos, decimos así recordar, pero al Señor no se le olvida, pero Él sí quiere que nosotros le hablemos y le digamos, mire, tú me has prometido esto, Señor, esto no tiene que suceder a mí, porque las promesas que yo tengo de ti son estas y aquellas, y yo creo que tú me vas a ayudar. Y yo sé que es el enemigo que me está aquí poniendo trampas para robar mi paz y para hacer que me angustie y desconfíe de ti. Confiar en Dios es algo le queda muy difícil a la mayoría de la gente, que no confían en el Señor, sino que en un momento se les olvida todo y sienten que ya vino el fin, que llegó el fin. Y no, hay que confiar en Dios. Confiar que si vino la enfermedad grave, no que se fue para el hospital, que está en el hospital, que los médicos dicen que está grave, que se va a morir ya en unas horas. Usted debe recordar y decir, pero si a mí Dios me dijo esto, o le dijo a esa persona a la que está hospitalizada, a mi familiar, le dijo muchas cosas, Dios le prometió, yo no creo que esto vaya a suceder, voy a orar y a pedirle a Dios que reprenda al enemigo para que el enemigo no ponga esa trampa, y el Señor nos ayudará, porque debo confiar en las promesas que el Señor me ha hecho. Eso por un lado, confiar en las promesas. Lo otro, confiar en Dios. Dios es poderoso. Y como poderoso que es, Él nos guardará, nos protegerá. Me escribió un hermano de un pueblo y me dice, pues yo estoy aquí en la iglesia, estoy al frente de la iglesia, yo predico y me llegaron amenazas. Me amenazan a mi familia, a mí. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy angustiado, desesperado, yo no sé qué hacer, quiero irme, me toca irme de este pueblo, esta ciudad, me voy huyendo porque me amenazaron. Entonces yo le dije, ¿usted quién cree que es más poderoso? ¿Dios o los que lo amenazaron? Le dije, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o los que lo amenazaron? A ver, ¿quién tiene más poder? Dígame. Entonces le dije, ¿por qué no confía? ¿Por qué no confía en Dios? Y en vez de angustiarse y pensar en salir corriendo, ¿por qué no se arrodilla, entra a su aposento, a su vivienda, a su cuarto o su habitación? ¿Y por qué no se arrodilla y le dice a Dios, Señor, mira estas amenazas que me llegan? Si es que las tiene por escrito, pues le muestra al Señor y le dice, mire, me llegan estas amenazas. O si fue por teléfono, me llaman y me dicen esto y esto. Señor, guárdame, ¿qué debo hacer? ¿Me voy o me quedo, Señor? No sé, porque yo sé que es el diablo.
pero tú me guiarás y yo confío en que tú eres poderoso y tú, como con tu poder que tienes, pues vas a quitar a toda esa gente que me amenaza, a esa gente envidiosa los va a quitar del camino. Eso es lo que hay que hacer, eso le enseñé. Hay que hacer eso. Y el Señor entonces dio la respuesta. No se preocupe, siga viviendo ahí donde está. Que a esa gente que hace eso yo los voy a dispersar. Y no podrán hacer eso. Eso es confiar en Dios. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios si Dios es poderoso? Pero nosotros entonces aparentamos, venimos a la iglesia y aparentamos que somos santos, que somos, bueno, que estamos ya, todo lo tenemos ya y somos completos en todo aspecto. Y llega a esas pruebas, como le cuento lo de la amenaza. Y ahí mismo entonces yo salgo huyendo, corriendo y me escondo por allá porque se me olvidó que yo tenía un Dios de poder. Que hay un Dios poderoso que me guardará y que yo no me voy a morir cuando la gente diga, sino cuando Dios quiera. Amén. Eso se olvidó, en un momento se olvidó todo esto. ¿Cómo se va a poner el Señor? ¿Qué sentirá nuestro Dios cuando nos ve actuar de esa manera, cuando nos ve pensar y proceder de esa manera? Entonces, volviendo a la pregunta del hermano, el enemigo nos pone trampas en la vida, nos pone muchas dificultades. Pero nosotros debemos aferrarnos a las promesas y a confiar en Dios. Amén. Pero eso sí, hay una condición, y la condición es que tenemos que vivir una vida recta. Amén. Recta delante del Señor para que yo pueda ser escuchado por Dios. Amén. Es eso. Entonces, qué bonito, muy interesante la pregunta. Porque es que esto de confiar en Dios, la gente dice que entiende y la gente no entiende qué es confiar en Dios. Es eso, hermanos. Mucha gente ha venido a mí que lo van a secuestrar, muchos que los tienen secuestrados, que están en la cárcel, y Dios me ha usado para ayudarles y enseñarles que confíen en Dios, que ore y que le clame a Dios y Dios los saca adelante y Dios les da el triunfo. Eso yo lo he visto en todo lo largo de mi carrera con el Señor. He visto que hay que confiar en el Señor, porque si no confiamos en el Señor, estamos perdidos. Por eso hay un salmo, creo que es el 125, que dice: los que confían en Jehová son comparados con un monte, dice. Son como ese monte que no se mueve, sino que permanece ahí, el monte. Dice, así son los que confían en Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hay que confiar en Dios. Amén. Confiemos en Dios, así venga el enemigo a hacer todos los males que quiera contra nosotros. Pero eso sí, vivamos bien delante del Señor, ¿no? No olviden, corazón limpio, ¿no? Otra pregunta. Hermana María Luisa, buenas noches. Bienvenida a la iglesia de Norbey Viles. Mi pregunta está en 1 Corintios 13, 9. Todos vamos a estar buscando rápidamente 1 Corintios 13, ¿no? Sí. Y sí, hermana. Del verso 9. El verso 9. Rápidamente, 1 Corintios 13, 9. Sí, hermana. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Este versículo es muy profundo, hermana, porque a lo largo de los años, los hermanos hemos visto que hay muchas personas que se vuelven, dudan mucho de la profecía o también dudan mucho de tomar decisiones, que siempre esperan que el Señor les esté hablando, les esté diciendo lo que deben hacer. Y hay muchas situaciones como, por ejemplo, hay hermanas o hermanos que viajan de su país a tierras extranjeras y pasan muchos años siendo como el proveedor para sus familias en sus tierras. Es así como ya llegan a una edad avanzada y les cuesta tomar la decisión de a lo mejor regresar a su país sabiendo que
a lo mejor están aquí o en Europa y están pasando dificultades ya solos, ya muy mayores, sin la compañía de nadie, y entonces les cuesta tomar la decisión y quieren... ¿Fue por la profecía o cómo? No, ¿O qué es pues, lo que usted quiere dar a entender con el verso? Sí, no, pues que, como dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, es que quieren como que no en el conocimiento, en la doctrina, tomar una decisión, sino que siempre quieren que como que el Señor les anuncie por medio de la profecía qué es la decisión que deben de tomar. Sí, si se porque aquí donde dice, país, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, está dando a entender que nosotros no tenemos el conocimiento pleno de todo lo de Dios, acerca de Dios, sino como humanos tenemos es una partecita. Eso es como nuestros pensamientos y como nuestro razonamiento es limitado. Nosotros tenemos un razonamiento limitado que no podemos pensar más allá. Entonces es un límite que Dios nos puso, lógico, nos hizo más inteligentes y con más razonamiento que los animales, pero sí tenemos un límite. Entonces, asimismo, el conocimiento acerca de Dios y acerca de la grandeza de Dios, dice que es en parte que tenemos lo de Dios que Él nos da, y por eso es que asimismo en parte pues se profetiza, no con toda la plenitud, porque es que Dios no va a decir todas las cosas que la gente quiere que le diga todo, que se vaya a viajar y que cómo viaja, que si en avión, que si en barco y que después llega a tal parte que, bueno, todo no. No. Dios habla, son cosas importantes, ideas principales, cosas estratégicas, es lo que Dios nos habla y a veces nos pone a pensar a nosotros qué me quiso decir Dios cuando me dijo esto y aquello. Entonces es eso, porque Dios no nos va a ir a decir las cosas, a desmenuzar en todo eso. Lo que usted me está diciendo también a propósito, hermana, que hay muchas personas, y que dice usted que en la profecía que hay gente que no cree. Pues yo pienso que hay personas que pues tienen razón en eso, ¿no? Tienen razón porque de todas maneras en la iglesia hay mucha gente que no se ha convertido a Dios. Hay mucha gente que viene y no se convierte a Dios. Otras personas vienen con brujerías, con hechicerías, con espíritus malos y esos espíritus entonces vienen y quieren imitar la obra del Espíritu Santo. Esos espíritus entran y poseen a algunas personas inescrupulosas que no se convierten a Dios y quieren imitar al Espíritu Santo, imitándolo ¿cómo? Quieren hablar en lenguas también porque oyen a los demás que hablan en lenguas. Quieren profetizar porque oyen que los demás profetizan, entonces ellos también como que entran y entonces engañan a la congregación. Eso ha sucedido. Muchos engañan la congregación, engañan al pastor, nos engañan, porque eso ha sucedido. Solamente hasta cuando ya uno está tan cerca de esas personas es que uno las descubre. Pero mientras que estén de lejos, uno no puede descubrir las personas, entonces uno vivió engañado con aquella persona por un buen tiempo. Esas personas son las que profetizan mal. Aquellos personas deshonestas que no se han convertido a Dios y que están imitando a la profecía, imitando a los hermanos que son usados por Dios. Ellos son los que engañan y son los que a veces profetizan mal. Entonces se dice profecías de la carne. Uno dice profecías de la carne, pero yo diría más bien de espíritus engañosos que entran en la persona y entonces comienzan a profetizarle cosas erróneas. Entonces viene el espíritu engañoso, usa a una persona que no se ha convertido, una persona deshonesta, repito, y le habla y le dice, no, es que tú tienes que viajar y tienes que irte para otro país y tú tienes, ahora son muletillas de que, no, es que vas a estar pasando fronteras, vas a estar cruzando fronteras. Esas son muletillas, esos son inventos. Eso no es del Espíritu Santo. Entonces le dice, no, como es que me dijo que yo iba a estar cruzando fronteras, pues la otra semana hago una maleta, preparo maleta y me voy entonces inmediatamente a vivir a Brasil, a Estados Unidos o a Europa o a España, donde sea, me voy a vivir allá. Y pasan y la gente cruza, se va sin documentos y llegan allá a sufrir. De pronto, pues bueno, consiguen algún trabajo, se convierten en estas personas que usted está diciendo, que empiezan a sostener a toda su familia allá en el otro país de origen, sosteniendo la familia. Y después llegan a ser viejos y se enferman y se cansan y nadie les tiende la mano.
Entonces, todo eso, ¿por qué sucedió? Por falta de sabiduría, por falta de inteligencia, por falta de ser lógicos y por correr a la ligera en hacer las cosas precipitadamente y no esperaron que cuando Dios habla algo, Dios es perfecto en todo lo que promete. Si Dios le dice a usted que usted va a estar viajando a otro país, entonces Dios a usted le presenta todas las facilidades para el viaje, todo se lo presenta. Pero entonces, como de los espíritus engañosos están listos a ver qué es lo que el Espíritu Santo habla para ellos también venir a confundir a la gente. Por eso es que algunos dudan y les da desconfianza y dicen, no, pues me dijo esta profecía que no concuerda con mi vida. Pues yo dudo, yo no entiendo, porque es que no concuerda con mi vida. Claro, no concuerda con su vida porque es un espíritu engañoso el que está hablándole, no el Espíritu Santo. Eso produce tristeza, pero eso sucede en las congregaciones. Y por eso recuerden que el mismo apóstol Pedro decía, habrá falsos, como lo hubo en la época antigua, que hubo falsos entre el pueblo. Y dice, también habrá falsos aquí. El apóstol Judas también dice, habrá falsos maestros, gente falsa que se pone a hablar y a enseñar lo que no es, porque son espíritus engañosos para engañar a la gente. Por eso nosotros tenemos que luchar. ¿Cómo? Luchemos, tengamos un corazón limpio delante de Dios y Dios nos da discernimiento o Dios nos guarda y nos protege del engaño, de la mentira, de espíritus engañosos. Entonces, de estas personas, usted la dejé que decía, están sufriendo y no tiene quien vea por ellas. ¿Y qué más iba usted a aportar, hermana? Que les cuesta tomar una decisión de si marchar a su país o quedarse. Por lo que le habían dicho que se viniera o que viajara. Es que fue hace muchos años, entonces ya viven aquí hace mucho tiempo y les cuesta regresar a su país y quieren que el Señor se los anuncie, porque dice que si no se los anuncia no se van. Y en su país. Porque hace falta ser realistas, porque uno tiene que ser realista y decir, pues si estoy sufriendo aquí, estoy sola y sufro, pues entonces ¿yo qué debo hacer? Regresarme. ¿Y qué significa? Que no era la voluntad de Dios que yo hubiera venido por aquí a este lugar, porque Dios no me va a traer a sufrir. Y entonces, como veo que las cosas no se dieron como yo pensé, pues me equivoqué. Pues ahora tengo que regresarme. No esperar que Dios le esté dirigiendo esas cosas, porque seguramente Dios no le va a decir eso. Eso es lo que sucede, hermana. Pero digamos su inquietud, realmente. Era esa, para que la gente lo tenga como en ese conocimiento y no le cueste como tomar sus decisiones. Y ella está esperando que le profeticen que se regrese. Sí, eso pues son cosas que de pronto pues son cosas son pequeñeces que Dios pues no las dice, o seguramente algún día de pronto Dios si esta persona merece, es digna delante de Dios, realmente ha estado delante del Señor, que merezca la bendición de Dios, Dios le va a dar una respuesta hasta a través de sueños. Hasta se va a soñar y le va a decir, regrésate para allá. Pero entonces también tiene que la persona estar pues con el Señor, realmente bien con Dios, para que Dios nos hable, nos dirija, o Dios nos hable hasta las pequeñeces, a las cosas insignificantes. Seguramente también Dios de pronto nos guía en eso, pero nosotros también tenemos que andar muy bien delante de Dios para que Dios haga eso con nosotros. El día que usted conozca personas de lo que usted me está narrando, aconséjele, dígale, usted póngase al día con Dios y verá cómo Dios la va a guiar y le va a mostrar en un sueño lo que tiene que hacer. Es eso. Bueno, bien, gracias. Sí, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa. Antes que nada, quiero expresar mi gratitud por su dedicación y amor a Dios. Me dirijo a usted con una pregunta basada en Génesis 2:18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mi inquietud se relaciona con la situación de algunos hermanos y hermanas en la iglesia,
quienes han estado esperando por su bendición matrimonial durante periodos prolongados, superando los 5, 10 o 15 años, sin encontrarla. Además, la vida social de algunos hermanos se ve limitada debido a las demandas de su trabajo, estudios, responsabilidades en la iglesia y en el hogar. También en algunos casos tienen pocas o ninguna relación con personas fuera de la iglesia. A veces no se dan la oportunidad de salir y conocer otras personas y puede formarse cierto fanatismo. Mi pregunta es, ¿esto podría ser parte de la razón por la cual aún se encuentran solteros? Agradezco su sabiduría y le pido que comparta su perspectiva. ¿Cuál podría ser la razón por la cual algunos hermanos y hermanas experimentan esta prolongada espera por su bendición matrimonial? ¿Qué consejo podría ofrecernos sobre cómo manejar el equilibrio entre las responsabilidades en la iglesia, el trabajo y la vida social? Bueno, hermana, dice la hermana al principio que las hermanas se preocupan tanto por su bendición sentimental. Alguna vez yo les decía, bueno, para unos es bendición sentimental y para otros tribulación sentimental. Bueno, cuando no vamos dirigidos de Dios, pues eso se torna en un problema, en una tribulación antes que bendición. Entonces, hay un dicho, un refrán, no sé, que dice, nadie se muere antes de tiempo. Cada persona le toca su día, su turno de algo en la vida. También el turno de casarse. El turno de casarse le llega a la persona, socialice o no socialice. Eso no se necesita que esté socializando, que esté por allá mezclada con un grupo de personas, porque es peligroso que conozca a alguien y por afanarse, por preocuparse de casarse, entonces acepta por ahí al que no le conviene o a la que no le conviene. Es mejor ser guiados por Dios y esperar que sea Dios el que le dé a esta persona lo que le conviene, Pero es que, hermanos y hermanas, todo lo que nosotros deseemos ganar delante de Dios, que Dios nos dé, que Dios nos ponga en el camino, que Dios trace nuestra vida, que Él trace nuestro destino, digámoslo así. Para que Dios haga eso con nosotros tenemos que ganarnos a Dios. Amén. Si nosotros no nos ganamos al Señor, pues vamos a estar solos en la vida, desamparados, solos. Y el día que se presente un hombre o una mujer para casarse, entonces la persona no sabe, se angustia porque dice, no sé si me conviene o no me conviene. Es eso. Y no es el asunto de que socialice o el asunto de que tenga mucho trabajo y que no tiene tiempo de hablar con nadie. No es eso. No es eso, porque uno escucha muchos casos en la vida. A veces alguien entra a un restaurante o una cafetería y si Dios quiere que ahí conozca quién va a ser su pareja, pues ahí le presenta ahí la pareja y ya, y se conocieron y ya. Porque es que lo que Dios hace es perfecto. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a ayudar a Dios. ¿Y cómo? Pues voy a socializar. Voy a andar con muchos hombres, con muchas mujeres, voy a ir al club. Y voy a estar por allá en la plaza comercial, en los boutiques, almacenes, por allá donde hay mucha gente, plazoletas, como le llamen. Y entonces voy a andar con mucha gente a ver si encuentro. No, eso es un error, pensar estas cosas, peligroso, encontrar cualquier persona. ¿Qué tal encuentre una persona por allá llena de espíritus, un demente o una demente? Porque eso ha sucedido. Entonces, eso es angustiante. No es la falta de socialización o la falta de que está trabajando muchas horas o que tiene muchas ocupaciones en la iglesia y que no le permite mirar a nadie, hablar con nadie. Eso no es así. Es Dios quien pone para cada persona lo que le conviene. Si le quiere poner una bendición, pues le pondrá bendición. Si le quiere poner una prueba, una tribulación por algo, entonces también Dios lo hará. Pero depende, todo es de Dios. Entonces las hermanas, los hermanos, pues como estoy hablando para mucha gente, todos los hermanos y hermanas, no se angustien los que desean casarse. No se angustien, solamente ore y pídele a Dios. Dígale que
Dios ponga en su camino la persona indicada para que no se vaya a equivocar. Es eso lo que hay que pedir. Y confíen en Dios y no se preocupen, no se angustien, que si Dios tiene eso para usted, pues así sucederá. También recordemos, hermanos, que en la vida existen maldiciones, existen brujerías y hechicerías y maldiciones. Y yo conozco familias que les hicieron tantas maldiciones que el Espíritu Santo decía, ustedes en el mundo hubo muchas maldiciones y fueron donde los brujos, donde los hechiceros, para que ustedes jamás se casaran. Esa era la maldición, que jamás se casaran, sino que vivieran así solas toda la vida. Yo he tenido esas experiencias con muchas personas que el Espíritu Santo les ha dicho eso. Y entonces nos ha tocado orar con mucha imposición de manos y reprender esas maldiciones y estas personas ponerse al día con Dios y tener su corazón limpio y ganarse en el corazón de Dios para que Dios quitara esas maldiciones y estas personas lograran tener su matrimonio. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. En muchas familias existen también estas maldiciones. Entonces usted diga, Señor, usted mujer, usted hombre que quiere casarse y que no le llega el día, diga, Señor, ¿será que yo tengo alguna maldición? ¿Me hicieron alguna maldición? Porque mire la edad que tengo y yo todavía no tengo una persona, una compañera, un compañero, Señor. ¿Será una maldición? Si es así, Señor, quítala y ayúdame. Pero es usted que tiene que tener comunión con Dios, hablar con Dios. Hable con Dios. Hable con Él como si fuera un amigo y verá cómo ustedes van a tener buenos resultados. Y el Señor les va a contestar y les va a dar lo que realmente les conviene. Es eso. Bien, seguimos adelante. Buenas noches, hermana María Luisa. Es un placer inmenso para la iglesia de North Bay Village tenerla nuevamente de visita. Hermana, si me permite, tengo una pregunta de la Biblia y una pregunta del libro de Vivencias. En la Biblia es en Salmos 55, versículo del 12 al 15. En Salmo 55, rápidamente, el verso 12. Sí, hermana. Sí, hermano, puede leer. Leo para honra y gloria al Señor. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de... Hermana, sabemos que en estos versos el Señor Jesucristo hablaba por boca del rey David hacia las personas impías y traicioneras como Judas Iscariote. Y que estos versos son justificados porque se refieren a personas que han conocido del amor, la misericordia de Dios, y aún así se han ido en contra de Dios. Hermana María Luisa, si una persona que conoce la iglesia y lo de Dios nos traiciona, ya sea a nosotros personalmente o a la iglesia, ¿esto es causa para que nosotros dejemos de orar por ellos? ¿Y cómo aplica la misericordia de Dios en estos casos? Gracias. Nosotros dejaremos de orar por estas personas cuando se convierten en enemigos de Dios. Cuando son enemigos personales, míos, que se hizo mi enemigo porque me envidió, porque no le caigo bien o lo que sea. Pero que cree en Dios y que está buscando a Dios y que cree en Dios y que busca a Dios y qué tal. Entonces yo tengo que ignorar a esa persona y esperar que un día cambie porque probablemente son espíritus malos, lo están poseyendo a la persona y entonces por eso se comporta de esa manera conmigo. Algún día cambiará. Ignoro y en fin, de pronto pido a Dios para que los liberte. ¿Ve la forma de orar? Pero a los enemigos de Dios no hay que orar por ellos, sino por el contrario. Aquí el Señor pedía venganza para ellos, para los enemigos de Dios. Aquí en los Salmos encontramos muchos versos donde el Señor pide como venganza para los enemigos que estuvieron en contra de Dios y Él pide que Dios los castigue.
Entonces vemos esos dos caminos diferentes, aparentemente contradictorios, pero no es así. Porque el Señor Jesús cuando decía, no aborrezcas a tu enemigo, sino por el contrario, ¿no? Tiéndale la mano y ayúdele en el momento. Pero es porque Él era enemigo personal, no era enemigo de Dios, como fueron, por ejemplo, los que estuvieron en contra del Señor Jesucristo, que lo llevaron a la cruz y ellos sí eran enemigos de Dios. Y el Señor ya no pedía por ellos, por el contrario, le decía al Padre, castíguelos para que eso es lo que ellos merecen. Bien, hermano. Hermana, si me permite una pregunta Sí. del libro de vivencias. En el libro de vivencias hay una parte donde usted narra que la señora Dora le da una profecía al hermano Luis. Y leo esta profecía, hermano. Serás profeta, tendrás todos los dones espirituales, te daré potestad y autoridad, te respaldaré, impartirás el Espíritu Santo, predicarás a mucha gente, te daré potestad de atar y desatar, echarás fuera demonios, orarás por las peticiones de la gente. Hermana, no me queda claro el don de atar y desatar, si usted me pudiera explicar, por favor, y muchísimas gracias. Por favor. Bueno, el atar y el desatar, que es lo que también el Señor Jesucristo habló a sus apóstoles, a sus discípulos, que lo que atares, cuando le habló a Pedro, le dijo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso significa, es la palabra del Señor. La palabra del Señor, digamos, viene a mí una persona y me dice que tiene problemas, que tiene conflictos, sufrimientos o alguna enfermedad, o de pronto dice, me van a hacer una cirugía y es muy peligroso, los médicos dicen que de pronto yo me quedé ahí, que me muera, que en la cirugía, estoy preocupada, estoy angustiado porque me tienen que hacer esa cirugía. Entonces yo le digo, no se preocupe, que le va a ir muy bien en su cirugía. No se preocupe, le va a ir bien en su cirugía y va a salir bien y le va a ir muy bien, le digo yo. Entonces ahí estoy atando el peligro de ella, pero a ella la estoy desatando diciéndole no tenga miedo y enfréntese a esa cirugía porque le va a ir bien. Resulta que Dios me escucha que yo le digo eso a esa persona. Entonces Dios respalda mis palabras para atar y desatar. Y las respalda de tal manera que ella va, le hacen su cirugía y le sale todo bien y después viene y me cuenta. Me fue bien así conforme usted me lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios ata y desata. Entonces dice, ata, lo que está en la tierra significa nosotros los seres humanos. Es lo que dice. Tú atarás en la tierra, lo que ates en la tierra será atado también, Dios lo ata. Si tú lo desatas en la tierra, Dios también lo desata. Es eso. Si yo profiero una bendición para la persona, Dios le da la bendición a la persona. Pero si yo profiero que le va a ir algo mal y que le va a ir mal en algo, que aunque uno no debe hacer eso, pero a mí alguna vez me sucedió inconscientemente, proferí algo malo para una persona, pero yo no sabía en ese tiempo que Dios me había dado los dones. Entonces yo vi que eso que yo le dije a esa persona se cumplió. Me dio angustia y dije, al futuro tengo que ser muy cuidadosa en lo que hablo. Entonces, atar, cuando dice que atar en la tierra será desatado en el cielo, es que la tierra somos nosotros y el cielo es Dios. Entonces, lo que nosotros los humanos, cuando tenemos los dones espirituales, ¿no? Porque está hablando es de una persona que tiene los dones espirituales. Entonces dice, esa persona que ha atado cosas en la tierra, dice que en el cielo serán desatadas, es porque Dios actúa. Entonces, lo que yo le diga a la persona, Dios lo cumple. Entonces, yo estaba en la tierra y Dios es el cielo. Y eso fue, Dios, digamos, confirma esa palabra, cumple esa palabra dicha por esta persona, que puede ser un profeta o una profetisa. Entonces, eso es lo que se llama atar y desatar. Entonces, por eso, cuando yo descubrí que Dios me había dado esos dones, procuro y siempre yo a la gente le hablo con positivismo, digamos, todo bien, todo bonito,
y cuando yo tengo duda de algo o no siento en mi corazón decir alguna respuesta, porque en ese momento como que Dios no me da la respuesta y no puedo decir ni sí ni no, entonces yo mejor no hablo, mejor no le digo nada, solo le digo, ore y confíe en Dios que Él le va a ayudar y seguramente Dios le va a mostrar, le va a guiar para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero eso es lo que se llama atar y desatar. Y todo eso, pues todo eso, esos dones, todo lo que Dios le habló por esa hermana a él, al hermano Luis, pues todo eso se cumplió porque él vivió esas formas, Dios lo usaba así. Él lo usaba, sino que él sí decía cosas feitas a la gente. Una vez le dijo a alguien, usted va a perder ese negocio, usted va a quedar en bancarrota. Porque él se le olvidaba, a él se le olvidaba que Dios le había dicho que cuidara mucho lo que hablaba porque todo se cumpliría, fuera bueno o fuera malo. Y a él se le olvidaba, y cuando estaba hablando con la persona, se le olvidaba y fue y le dijo, usted va a llegar en bancarrota con ese negocio. Pues llegaba a bancarrota con el negocio. Entonces ya eso es lo que se llama atar y desatar. Y por eso a mí me gusta decirle a la gente cosas bonitas, porque el Señor sabe que a mí me gusta es todo lo bonito y que a la gente le vaya bien a todos. Que les vaya bien, que triunfen, que sean felices. Yo soy de ese lado, por eso es que en el sueño que yo tuve de niña, cuando el Señor me dijo que le ayudara a escoger las almas para el infierno y para el cielo, yo todas las mandaba para el cielo, escondidas de Él. Todas para el cielo. Yo no mandaba ninguna para el infierno, todas para el cielo. Esa es mi personalidad, que yo le deseo lo mejor a cada persona y sufro por el sufrimiento de las personas y yo le pido a Dios que las ayude, que Dios tenga misericordia y haga el milagro en la gente, porque eso es parte de mi felicidad también. Bien, hermano. Muy bien su pregunta. Seguimos. Hermana, muy buenas noches. Mi pregunta está en la Biblia, en el libro de Levíticos, capítulo 17. En el versículo número 10 dice... Levítico 17, 10. Sí. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Allí el Padre Celestial estaba dando ordenanzas al pueblo de Israel, algunas de ellas muy estrictas y las cuales se debían de cumplir totalmente. Luego en el versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Me remito más hacia adelante ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde nuevamente se hace referencia a la sangre teniendo en cuenta el nuevo pacto y teniendo en cuenta la nueva heredad que tenemos en Cristo Jesús, haciendo el preámbulo de que nuestro Señor Jesucristo, narra las Escrituras, derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Pero mi pregunta se centra, hermana, si usted me puede decir en Hebreos capítulo 9, en el versículo 23. Sí, hermano. Donde dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Me gustaría, hermana, si usted me pudiera ampliar sobre esta parte que tiene que ver con la parte de la purificación y que habla en el versículo 22 antes, en donde dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, Dios colocó sacerdotes y levitas en el pueblo. Y Dios les enseñó que había que sacrificar animales y que con la sangre de los animales el sumo sacerdote tenía que una vez cada año rociar al pueblo esa sangre para que se les perdonara los pecados.
Eso lo hacía cada año el sumo sacerdote. Hacían el sacrificio de los animales, extraían la sangre y luego el sacerdote les impregnaba de sangre a todos. Y de esa manera los pecados eran perdonados. Entonces, por eso está diciendo que aquí casi todo es purificado según la ley con sangre. Eso era purificado con sangre, era que era el perdón de los pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hacía esa remisión o ese perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo dice que como un cordero, Él entregó su vida y Él derramó su sangre, y simbólicamente esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario dice que es para perdonar los pecados de la gente desde ese entonces hasta el día que el Señor venga en las nubes. Entonces la gente simbólicamente, los que creen y aceptan que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el único camino que lleva a vida eterna, y se cree en Él y se confía en Él, entonces Él simbólicamente nos limpia, nos ha limpiado con su sangre. Entonces ya es simbólico, ya no es físico. Entonces, por eso dice que en la antigüedad, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así con sangre. En la antigüedad todo era purificado con sangre, pero era una figura para simbolizar lo celestial. Y dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Las cosas celestiales dice que es el evangelio del Señor. Como ya es un pueblo espiritual, ya no es un pueblo físico, sino ya en un sentido espiritual, la iglesia del Señor, donde Él forma a hombres y mujeres de cualquier país para que se conviertan a Dios. Entonces el Señor los purifica con su sangre en el momento que la gente cree, acepta y sigue el camino del Señor. Entonces dice que esas cosas físicas de la antigüedad fueron así figuras que tenían ese simbolismo. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue tan importante y más importante que los mismos animales que sacrificaban. Él fue tan importante que ese acto que Él hizo en la cruz del Calvario fue tan perfecto que Él lo hizo una sola vez en la vida. Entonces dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el templo que tenían los judíos en la antigüedad, porque en el templo era donde hacían los sacrificios de los animales. Y dice que el Señor Jesús no entró en ese santuario hecho de mano de hombres, una construcción física. Dice, figura del verdadero, sino que ese templo era la figura o el simbolismo del templo verdadero, que es espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes. Ese es el templo espiritual, la figura fue el templo antiguo. Entonces dice, figura del verdadero, sino que Jesucristo entró en el mismo cielo para presentarse ante Dios por nosotros. Entonces el Señor Jesús, como sumo sacerdote, y Él derramó su sangre, entonces nos purifica. Eso es lo que está hablando estos versos. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces como sucedía en la antigüedad, que siempre estaban sacrificando animales y siempre estaba el sacerdote purificando a la gente. No, dice que aquí el Señor Jesús entró una sola vez a hacer ese sacrificio y esa limpieza. Entonces los que han creído, los que ya creyeron, fueron purificados. Los que creen hoy creerán al futuro, pues serán purificados, pero simbólicamente, espiritualmente. Bien, seguimos. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Quiero hacerle una pregunta para profundizar el conocer a Dios, vinculado con el amor y la misericordia por su creación. Doctrinalmente, la Biblia nos enseña que debemos disponernos a alabarle, orarle, servirle, leer su palabra, entendiendo que todo lleva un proceso y que Dios tiene un trato y un uso distinto con cada uno. A través de la lectura en la Biblia, por misericordia de Dios, he comprendido que Dios quiere usarnos y a su vez enseñarnos en cada experiencia que vivimos. Pero hay una tendencia en nosotros, los seres humanos, en asumir e imaginar nuestro pensar, lo cual hace que no seamos usados por la falta de meditación y se puede generar ataduras. Pero Dios, que es el fuente de la misericordia, al que le ama le enseña a caer en la cuenta, donde debemos analizarnos y admitir que a veces juzgamos y cuestionamos por lo que nuestros ojos externos ven y oyen nuestros oídos. Referente a esto me baso en Jonás, en el capítulo 4, en el verso 1 al 3. Jonás, aquí nos podemos evidenciar
que el Señor le enseñaba que él debía tener misericordia con un pueblo. Pero él tomó sus decisiones, y cuando Dios se manifestó por ese pueblo, él luego le dice: sabía yo que tú eres Dios clemente, pero en su parte le dice como que por eso fue que yo no quise, porque sabía que tú ibas a tener misericordia. También en Génesis 20:11, enfocándonos en la parte de Abimelech y Abraham usó una estrategia para proteger su estadía por miedo, pero a su vez Dios tuvo tanta misericordia de Abimelech que le aparece en sueño. Vemos que efectivamente Dios tiene misericordia con su creación. Yo hago esta pregunta, hermana, porque a veces cuando alcanzamos cierto nivel espiritual, nos olvidamos que nuestros hermanos están en un proceso, incluso la gente que está afuera. Y a veces se nos olvida tener esa misericordia y ese amor, y solo vamos a asumir y a cuestionar sin analizarnos, porque para mí, si Dios nos da una información, es para que nosotros oremos por eso. Entonces nos gustaría que nos profundice. Bueno, hermana, usted dice que ya tenemos, la gente que tengamos un nivel espiritual alto, le entendí, que entonces vamos a juzgar allá a los otros. Resulta que si eso sucede, si yo, creyéndome que tengo un nivel espiritual alto y me comporto de la forma que dice, que me miro a los demás y no les tengo misericordia, ni reconozco, ni pienso, ni los considero, entonces yo no tengo ese nivel alto espiritual. Estoy fallando. Porque entre más madurez espiritual, o entre más nivel alto, como le llamemos, entre más nivel alto espiritual, somos más misericordiosos, amorosos, cariñosos, sinceros, que estamos metiéndonos en los zapatos de los demás, en la vida de los demás, para considerar y ayudarles. ¿Ve? Es eso. Yo siento que a medida que el tiempo ha pasado, en mí hay mucho amor y cariño hacia la gente. Y yo los considero y sufro cuando ellos sufren. Yo sufro y le pido a Dios: sánelos, Señor, ayúdales, Señor, dale trabajo, no les vaya a cerrar puertas, escuche sus oraciones. Y yo no hallo cómo hacer para convencer a Dios para que ayude a las personas. Entonces no es así. Si nosotros decimos que tenemos un nivel alto espiritual y yo soy así con la gente, no tengo el nivel alto espiritual, por el contrario, estoy en decadencia. Porque el que más tiene de Dios es más benévolo, misericordioso, justo, porque Dios es justo, muy misericordioso. Él es perfecto. ¿Y cómo es Dios? Entonces, si yo no entro a considerar a las personas recientes, a las personas que ya llevan algunos años en la iglesia y no cambian, que viven en el mismo estado, y si yo no entro a considerar y ayudarles, entonces yo no estoy en el nivel espiritual que Dios quiere que yo tenga. Entonces he menguado, he echado para atrás en vez de progresar. Es eso. Entre más tengamos de Dios, somos mejores en nuestra vida espiritual. Entre más tengamos de Dios, somos más comprensivos, somos sinceros, honestos. No estamos engañando a la gente, ni diciendo mentiras, ni ambiciosos, ni codiciosos, ni avaros. No. Una persona que va creciendo espiritualmente va cambiando y se va poniendo un día, nivelándose más bien con el Señor, cuando el Señor Jesús dice: imítenme. Yo quiero que todos ustedes sean como yo. Eso sí es el llegar a ese nivel alto espiritual. El caso de Jonás, sucede que él, cuando Dios lo mandó, a Jonás le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo a Jonás? Porque en ese tiempo, en la época de Jonás, había muchos profetas falsos. Y muchos profetizaban muchas cosas al pueblo y a las naciones vecinas, y como era falso, pues Dios no cumplía, y entonces se iban contra el profeta y le quitaban la vida o lo llevaban a la cárcel. Algo le hacían al profeta. Entonces Jonás, en un momento dado, parece que le dio miedo, sintió miedo, como que él pensó: ¿será que Dios sí me está mandando? ¿O serán cosas mías? ¿O será mi capricho? No, yo no voy a ir allá a ese pueblo, porque además ese pueblo no era el pueblo de Israel tampoco, ¿no? Entonces él fue como cierto temor de pensar
que lo que él profetizara y que después Dios en su misericordia, porque Dios le dijo, dígales que dentro de 40 días dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces él diría, como Dios es tan misericordioso, yo voy y les profetizo que en 40 días Dios les va a destruir a todos y que todos van a morir. Y entonces Dios no hace eso, entonces ahí mismo me buscan para quitarme la vida, me buscan para deshacerse de mí porque van a decir que yo soy el mentiroso. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Entonces cuando Dios le dijo a él que la misericordia fue, porque ya después de que ya Dios lo obligó a él a ir allá, entonces ya le tocó él hablar y decir que sí. Y Dios le dio un ejemplo de una calabacera y dice que él se protegía con la calabacera del sol y después que un gusano se comió la calabacera y entonces ya le dio el sol y entonces él se enojó y el Señor le dice, bueno, usted sufre por una calabacera que se destruyó, ¿no? Y usted no le da tristeza, no siente nada por ese pueblo que yo voy a destruir. ¿No ve que ellos me clamaron, oraron y me pidieron para que los perdone y yo los voy a perdonar? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que yo no voy a tener misericordia? A ver, dime. No, hay que tener misericordia. Le enseñó, pero realmente, pues esos son también ejemplos que nos sirven pues a nosotros también, que si el Señor que no lo permita eso jamás, me vaya a usar a mí para decirle algo malo a alguien. No, pues a mí eso no me va a agradar. A mí eso no me va a gustar que le diga algo malo a alguien y mucho menos que se vaya a cumplir. Entonces yo digo, y entonces si no se cumple, que yo soy la mentirosa. Y si se cumple, no, pues yo no quiero que se cumpla, porque eso es algo que eso no es bueno. Entonces eso es lo que sucede y eso le pasó a Jonás, pero realmente él no obró de maldad. Él no obró con maldad. Muy buenas noches, hermana. Para mí es un honor estar delante de su presencia. Mi inquietud surge de mi propia vivencia. Cuando yo empecé a imponer manos, tenía la experiencia que Dios quería hablar por medio de mí, pero yo sentía inseguridad de la manifestación de Dios. En el profundo respeto que siento hacia Dios, yo no quería fallarle. Un día, en medio de una alabanza, el Señor me dijo, por medio de mis propios labios, no es palabra de hombre, es mi poder. Y en ese momento yo fui libre y desde ese momento Él me ha permitido servir con la profecía. Hermana, yo he visto que este fenómeno se presenta en la vida de varios creyentes, ya que la falta de experiencia, la inseguridad y el temor se convierten en obstáculos para empezar a profetizar. Hermana, ¿cómo alcanzar esa libertad para que estos factores no sean impedimento en nuestra vida espiritual? Bueno, no te preocupen, no hay que hacer nada, que eso es normal que la gente sienta temor, sienta miedo, pero a medida que el día que Dios quiera que profetice, pues profetiza, con miedo, sin miedo, con temores y sin temores profetiza. Y cuando la persona comience a ver que se cumple lo que profetiza o que la persona a la que le profetiza dice es correcto lo que usted me está diciendo, es perfecto, entonces eso le va ayudando a usted para adquirir seguridad y confianza. Entonces ya usted no va a dudar. No va a dudar porque eso es normal que venga el temor, el miedo de pensar que ¿será cosa mía o será que Dios está hablando o será mi carne? Entonces viene el miedo y la desconfianza. Pero a medida que se profetiza y que la gente va dando testimonio, que la gente le dice, sí, está correcto, está perfecto todo, entonces eso va adquiriendo más la confianza, la seguridad. Eso es lo único que hay que hacer. Esperar que a medida que va pasando el tiempo con la experiencia de la profecía, que la misma gente se va a encargar de decir, todo está bien, todo eso es correcto. Entonces ya la persona se le va a quitar ese temor, se le va a quitar ese miedo. Claro, hablando realmente de personas a quienes Dios les ha dado verdaderamente el don de la profecía. Eso, entonces no se preocupen por eso. Sí. Buenas noches, hermana María Luisa. Mi corazón está supremamente gozoso de poder tener el privilegio de dirigirme a usted. En nombre de toda la iglesia de Miami Beach, le damos la bienvenida a usted y a toda su comitiva. Gracias por su servicio. Y mi pregunta está, si me lo permite, leer en Santiago 4. Voy a leer del versículo 7 al 10. Sí, hermana. Santiago 4,
del verso 7 al 10. Sí. Y para la gloria y honra de nuestro Padre, su palabra dice así: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mi pregunta está, hermana María Luisa, en el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Si usted, por favor, nos amplía este verso. Aquí estaba amonestando a personas que eran muy duras de corazón, muy incrédulas, querían seguir viviendo su mundo, viviendo en su pecado, no querían convertirse al Señor, de pronto eran simpatizantes del Evangelio del Señor, y el apóstol entonces veía como que no había preocupación o esfuerzo o esmero por parte de esta gente de agradar a Dios en todo, y por eso es que él les decía que ellos tenían que someterse, que se acerquen a Dios, porque en ese tiempo la gente a los que él les estaba predicando pues era a los judíos. Entonces les estaba diciendo a los judíos que se acercaran a Dios, que le pidieran perdón, que se convirtieran, que lloraran y se afligieran por todo el pecado y la maldad que ellos habían hecho y cómo también pues habían menospreciado al Señor. Entonces por eso les invita para que se aflijan, que lamenten, que lloren, para que ellos, Dios les perdonara y ellos pudieran acercarse delante de Dios y recibieran pues la bendición del Señor. Eso es lo que Él les estaba aconsejando a ellos en ese tiempo. Ahora, en este tiempo, pues también seguramente habrá gente que no creen, que no les interesa lo de Dios. Entonces, pues ya uno les habla y les invita, y hoy pues la profecía ayuda mucho, porque el Señor cuando le habla a una persona, pues es el Espíritu Santo directamente hablándole, de tal manera que pues Dios convence más a las personas que el mismo ser humano. De todas maneras, esta es la amonestación y la lucha continua que ellos tenían en aquella época y nosotros hoy también tenemos, invitando a la gente a que nos pongamos todos al día con nuestro Dios. No solamente la gente de afuera, a los que se les evangeliza, sino también al mismo creyente que está aquí, convertirnos verdaderamente a Dios, entregarnos a Dios, cambiar y confiar en Dios y agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros esforzarnos para que asimismo Dios nos dé lo espiritual y también de paso nos bendiga con bendiciones materiales, así como lo que leemos de Job, como lo que leímos en Job, que Dios lo prosperó porque él tenía un corazón recto delante de él. Nosotros también hoy que conocemos la obra del Espíritu Santo, debemos esforzarnos para que nuestro corazón sea limpio y recto delante de Él. Y Dios entonces proveerá y no nos va a faltar con nada y nos ayudará a solucionar todas aquellas cosas de las cuales carecemos. Bien, muchas gracias, hermanos, hermanas, muchas gracias. Vamos a estar orando a nuestro Dios, y en nuestra oración de esta noche, ustedes, los que estén enfermos de cualquier enfermedad, presente en su oración, presente al Señor su enfermedad. O un familiar cercano que esté enfermo en su casa o en el hospital, también usted ore por esta persona y pídele a Dios. Si hay peticiones, si hay anhelos del corazón que queremos que Dios nos cumpla, nos conceda, también se pone esto delante de la presencia del Señor. Y también las personas que sufren de depresiones
o de ataques de pánico, o que espíritus malos los atormentan, que no los dejan dormir, o sufren de pesadillas, o usted cree que le hicieron brujerías o hechicerías. Bueno, aunque nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia, si nos convertimos a Dios, el Señor limpia y quita esas brujerías, eso se queda ahí estancado. Pero si usted cree que todavía el diablo lo sigue persiguiendo con esto, también vamos a poner esto en la presencia del Señor para que Dios haga milagros en nuestras vidas y nos liberte. Así que vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Creador, Señor de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Bendito Dios, grande eres, Señor, justo, misericordioso y clemente. Estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte, Señor, que nuestras oraciones lleguen delante de tu presencia, que nuestro clamor llegue a ti, que tú, Señor, seas concediendo los anhelos del corazón, que hay peticiones, Señor, de muchos, y que estas peticiones tú las veas y concedas a cada uno su petición. Quita, Señor, ataduras de los cuerpos, de las vidas de las personas. Quita cadenas, rompe ligaduras y destruye maldiciones. Destruye y quita brujerías, hechicerías. Quita todo este mal que el diablo siempre persigue a las personas con todas estas males, con todas estas enfermedades. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa, sanadora, y quita, Señor, también enfermedades físicas del cuerpo. Diversas enfermedades existen y tú sabes, Señor, que hay muchas personas que asisten a la iglesia y que están sufriendo por enfermedades en su cuerpo. Señor, extiende tu mano sanadora y sé tú libertando y limpiando y sanando y cortando todo yugo de esclavitud del enemigo y destruyendo la obra del maligno. Libértanos a todos, Señor, y límpianos y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a entender y a comprender tus caminos. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para entender tu palabra, tu doctrina y ponerla en práctica. Hacer tu voluntad, agradarte en todo. Y envía también, Señor, el poder del Espíritu Santo. Envía, Señor, los dones espirituales en perfección a cada persona y limpia y prepara los corazones para poder trabajar en tu viña, para servirte, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Quita, Señor, todas las dudas. Quita, Señor, las necedades, las incredulidades. Quita todo miedo, todo temor. Da sabiduría e inteligencia a todos, mi Señor. Tu mano poderosa sea bendiciendo a todos. Tu mano poderosa libertando y sanando. Escucha la oración, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque todas tus promesas que tú nos has hecho se han cumplido muchas y muchas faltan por cumplirse. Y esperamos en ti, estamos delante de ti, Señor, confiamos en ti. Gracias, Señor. La honra y la gloria y la alabanza sea para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si
Si tienes ese gozo, puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria y honra para nuestro Dios. Cantemos ese coro que dice: toma por favor mi mano, Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias. Que mi Dios me los bendiga. Le pediré al Señor por todos ustedes, para que ustedes todos sean limpios de corazón y purificados y llenos de todos los dones espirituales. Que se les sirva a Dios con el corazón. Los amo con todo mi corazón. Dios me les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.